Hola, buenas tardes. Vamos a retomar entonces las clases. Esta va a ser la clase número 4 que la estoy reeditando, porque la anterior hubo dificultades en encontrar los gráficos y realmente quedó bastante desprolija. Comenzaremos repasando lo que es la fórmula de la sustentación. Veremos si tenemos suerte con los gráficos. Ahora sí, la fórmula de la sustentación. Dijimos que la sustentación, lift L, debe ser siempre igual al peso, que se representa con W, pero en este caso no lo vemos todavía. Entonces, con la modificación del peso, se debe modificar la sustentación. Si disminuye, que es lo más probable que ocurra durante el vuelo, la sustentación va a disminuir también. ¿Y qué hacemos para modificar la sustentación? Dijimos que la superficie en vuelo no la vamos a modificar. No la podríamos modificar. Tenemos dos factores que son la velocidad y el coeficiente de sustentación. Entonces, si disminuye el peso, disminuiremos la sustentación. ¿De qué manera? Reduciendo el coeficiente de sustentación o reduciendo la velocidad, que interviene en este factor que es la presión dinámica, dijimos. Perfecto. Acto seguido vamos a pasar a hablar de los perfiles alares. Y básicamente hay dos tipos de perfiles que se los voy a mostrar acá, que son un perfil simétrico, que si trazamos una línea, acuerda la dinámica media, que va desde el borde de ataque hacia el borde de fuga, una línea, vamos a ver que va a dividir al perfil en dos partes iguales. Esto sería un perfil asimétrico, que si trazamos una línea desde el borde de ataque hacia el borde de fuga, vamos a ver que la parte superior es más grande, es más espesa, tiene mayor convexidad, más superficie que la inferior. Vamos a ver ahora qué pasa cuando nosotros modificamos el ángulo de ataque y qué ocurre con el flujo de aire que pasa a través del extra 2. El flujo de aire que pasa a través del extra 2, el que está pegado a la superficie del ala, se llama capa límite, que tiene muy poco espesor, de unos pocos centímetros. Está pegado a la superficie del ala y es a través del cual se produce el efecto de succión o de fuerza hacia arriba en el ala. Hay dos tipos de capa límite, que son la capa límite laminar, porque se llama laminar por la forma que tiene, porque es lineal y tiene que ver la parte en que es mayor la velocidad. Cuando disminuye la energía o la velocidad, empieza a ser turbulenta. Y después de turbulenta, cuando disminuye aún más la velocidad del aire sobre la superficie del ala, se empieza a desprender. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para modificar el coeficiente de sustentación? Aumentando el ángulo de ataque. Este ángulo de ataque, a medida que lo aumentamos, va a ir aumentando el coeficiente de sustentación, como lo vamos a ver ahora en un gráfico.
Pero ese coeficiente de sustentación va a aumentar hasta un punto en que el flujo que pasa a través de la superficie superior, o sea, extra 2 del perfil o del ala, pierde velocidad y comienza a desprender. Y cuando el desprendimiento de ese flujo de aire es grande, se llega a lo que se llama ángulo de ataque crítico. Esto sería el comportamiento del coeficiente de sustentación en función al ángulo de ataque. Esto acá, 0 ángulo de ataque, y esto lo voy aumentando, esto es una coordenada cartesiana, que es la X. Alfa, ángulo de ataque, coeficiente de sustentación de 0, incrementando a positivo. Hacia abajo sería negativo, lo mismo que el ángulo de ataque hacia la izquierda sería negativo. Aquí está representado el comportamiento del coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque. ¿Cómo se lee? Hay muchos que deben interpretar bien este gráfico, pero vamos a suponer que hay algunos que no. Entonces, ¿cómo se va desarrollando este gráfico? Se va desarrollando de la siguiente manera. Por ejemplo, para un ángulo de ataque 2 grados, ¿qué coeficiente para este perfil? Hay un coeficiente de sustentación que es 0,4 y se logra este punto. Un punto. A 6 grados de ángulo de ataque corresponde 0,7 aproximadamente sería de coeficiente de sustentación. Se logra otro punto. Es decir, con todos los puntos sucesivos se logra este gráfico. ¿Qué indica este gráfico? Cómo varía el coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque. Es decir, aumenta en función del ángulo de ataque. Mayor es el ángulo de ataque, mayor es el coeficiente de sustentación. Pero llega un punto donde dijimos que la velocidad del aire que pasa en el extra 2 va perdiendo energía. Pierde tanta energía que se produce un desprendimiento en la parte superior del ala. Y al punto que el ala llega a entrar en pérdida. Y ese ángulo de ataque donde el ala entra en pérdida o el perfil entra en pérdida se llama ángulo de ataque crítico. Entonces vamos a hacer un gráfico de qué es lo que sucedería si yo aumento el ángulo de ataque a un punto. Vamos a hacer un perfil asimétrico. Es tal el ángulo de ataque que el aire que circula sobre el extra 2 pierde velocidad, se desprende y el ala entra en pérdida. Muy bien. Ahora vamos a hablar de nuevo de los perfiles. Vimos recién que habían perfiles simétricos y perfiles asimétricos. Básicamente son esos dos los que nosotros debemos tratar, pero en realidad hay muchos más, porque depende de la velocidad que va a llevar la aeronave, cómo está construida y qué es lo que se pretende de ella. En base a eso va a tener distintos tipos de perfiles que incluso van a ir cambiando a lo largo del soporte del ala, desde la raíz del ala hacia punta de ala, generalmente va cambiando, pero eso lo vamos a ver más adelante. En principio vamos a ver que
un perfil simétrico de poco espesor con el viento relativo o ángulo de ataque 0 respecto de ese perfil no produce coeficiente de sustentación. 0. ¿Por qué? Porque tiene tanta velocidad debajo del perfil como tanta velocidad en la parte superior o extra 2 del perfil. Entonces, para que pueda producir coeficiente de sustentación, lo que debo hacer es aumentarle el ángulo de ataque. Estamos viendo este perfil simétrico de poco espesor. Si aumentamos el espesor del perfil, sí, al mismo ángulo de ataque va a tener mayor efectividad, o sea, va a tener mayor coeficiente de sustentación. ¿Por qué? Por lo que habíamos visto respecto de la deformación que tiene el ala en la parte superior es para producir la obturación que habíamos visto en el teorema de Bernoulli, para producir el efecto Venturi, para acelerar el aire que pasa a través de la superficie del extra 2 del ala, aumenta la velocidad y disminuye la presión y produce una succión en la parte superior del ala. Vamos a ver lo que pasa con un perfil asimétrico que habíamos visto. ¿Qué particularidad tiene? Como tiene una mayor convexidad en la parte superior del perfil respecto de la inferior, ya va a producir coeficiente de sustentación incluso con ángulo de ataque 0. Este ángulo de ataque 0, sin embargo, ya esto es genérico lo que estoy mostrando, no es de un perfil en particular, es asimétrico cualquiera. Asimétrico produce coeficiente de sustentación ya con ángulo de ataque 0. Y aquí, en esta curva que tienen todas, indica esto sería el punto del ángulo de ataque crítico para cada uno de ellos. Los distintos tipos de perfiles se van a usar para distintos tipos de aeronaves y de distintas velocidades. Básicamente, los que requieren mayor coeficiente de sustentación a bajas velocidades son aquellos que van a volar lento. Los aviones que vuelan lento requieren perfiles simétricos de mucho espesor e incluso asimétricos, que produzcan buen coeficiente de sustentación. Esto recordarlo. ¿Qué es lo que vamos a ver en general en los aviones que vemos en los aeroclubes, en los monomotores, que tienen perfiles asimétricos o perfiles simétricos de bastante espesor? Perfecto. Vamos a continuar ahora. De nuevo, vamos a ver entonces, aplicando lo que habíamos visto, recordando e imaginándonos los distintos perfiles que vimos, simétrico y asimétrico, que nosotros vamos a modificar el coeficiente de sustentación, dijimos, modificando el ángulo de ataque. Si la sustentación varía, nosotros tenemos que variar o el coeficiente de sustentación o la velocidad del avión. Con esto terminamos la clase número 4. Voy a verificar el machete a ver si no me estoy olvidando de algo. Y también recordar lo que es la capa límite, que es capa límite laminar y capa límite turbulenta.
que dependerá del tipo de energía que tiene. Cuando es bien veloz, laminar lineal es la parte, está generalmente al inicio del extra 2. Después, cuando va perdiendo energía, velocidad, se convierte en turbulenta. Bueno, respecto al coeficiente de sustentación, después vamos a ver más adelante en otras lecciones cómo lo podemos modificar. Dijimos que lo hacíamos a través del ángulo de ataque, pero también puede ser que haya un dispositivo hipersustentador, que lo vamos a estudiar más adelante, que nos permite cambiar el coeficiente de sustentación, cambiar el perfil, cambiar el perfil alar, con lo cual cambiamos el coeficiente de sustentación en función del ángulo de ataque. Y hay algún otro dispositivo hipersustentador que también nos permitiría cambiar la superficie del perfil o del ala para poder volar a bajas velocidades, que es el caso del despegue y el aterrizaje. Bueno, con esto finalizamos la clase número 4 y creo que va a estar mejor editada que la anterior, si es que la vieron. Muchas gracias. Si alguien tiene algún requerimiento, alguna pregunta, yo tengo un blog, se llama Planeo Final, blogspot.com.ar. O después le voy a pasar, puedo pasar también mi correo electrónico para que me hagan las preguntas directamente. Bueno, muchas gracias.